el estadio de formación del consentimiento hay alguna patología o problemática que impide que el negocio jurídico contractual nazca la vida jurídica. Se escucha bien, ¿no? Quiero confirmar esto. Sí, perfecto, profesor. Sí, profesor. Está bien. Bien. Entonces, bueno, vamos a sintonizar todos en el 1269 del Código Civil y tener presente que el contrato, en definitiva, tiene como elemento básico lo que se llama la convención, el acuerdo de voluntades que tiene que ser siempre de dos o más partes. No hay un contrato donde exista un solo acuerdo de voluntad, o sea, se necesite solo una declaración de voluntad, porque esto no sería un contrato. Esto entra dentro de los negocios jurídicos unilaterales, como por ejemplo es el testamento. El testamento no es un contrato, porque basta con una sola declaración de voluntad para que nazca a la vida jurídica y para que se desplieguen los efectos. El contrato necesita dos o más declaraciones de voluntad. En el caso de que existan dos, va a ser un contrato bilateral. En el caso de que existan más de dos declaraciones de voluntad, va a ser plurilateral, que no hay que confundir con el negocio jurídico bilateral. Una cosa es el negocio jurídico bilateral y otra cosa es el contrato bilateral. El negocio jurídico bilateral siempre implica la presencia de dos partes. Pero el contrato, en definitiva, y acá viene el tema, es un negocio jurídico bilateral, pero no todo negocio jurídico bilateral es un contrato. A ver, tengo acá una alumna que levanta la mano. Melanie. Buenos días, profe. Me mareé un poco con eso del negocio jurídico. El negocio jurídico, entiendo, como dijo usted, puede ser unilateral, como por ejemplo el del testamento, pero cuando fue a la parte bilateral no la entendí, porque también Sí. un negocio puede ser bilateral y también plurilateral, un negocio. A ver, sí, un negocio jurídico puede ser bi o plurilateral. El criterio de clasificación en el negocio jurídico básicamente no es el número de obligaciones o si las obligaciones son interdependientes o sinermáticas, artículo 1248, 1249, si son equivalentes, 1250 del Código Civil, sino que el criterio de clasificación en el negocio jurídico para determinar los unilaterales y bilaterales es básicamente cuántas voluntades se necesitan, las declaraciones de voluntad, para que ese negocio jurídico produzca los efectos queridos o regulados por el sistema. En el caso de los negocios jurídicos unilaterales, basta una sola declaración de voluntad y el ejemplo paradigmático es el testamento. En los negocios jurídicos bilaterales se necesitan dos y en el caso de los plurilaterales, más de dos voluntades. Pero otra cosa muy distinta es el contrato bilateral y el contrato unilateral, que es el del 1248 del Código Civil. Porque acá no se atiende, como en esta clasificación del negocio jurídico, al número de voluntades necesarias para que nazca la vida jurídica, sino que, como se trata de un contrato, el 1248 del Código Civil regula la clasificación de bilaterales y unilaterales, como se trata de un contrato, siempre va a ser necesaria la declaración de voluntad de al menos dos partes. Por ejemplo, en el contrato de donación, la donación simple, para hacerlo lo más claro, viene una persona y les dona a ustedes un objeto, un bien cualquiera, hay un acto de mera liberalidad del bienhechor, dice el Código Civil. Pero en definitiva, si bien es un contrato unilateral, porque hay obligación solamente para el donante de darle al donatario el objeto, en realidad lo que tiene que quedar claro es que se necesita la declaración de voluntad de los dos.
del que quiere regalar, del que quiere donar, vamos a ser específicos con el tema, a el que quiere recibir esa donación, porque los dos tienen que estar de acuerdo y los dos tienen que aceptar. Entonces, ahí vamos a estar ante un caso de un negocio jurídico bilateral, porque se necesita la voluntad de las dos partes, el contrato, por ejemplo, pero por otro lado, va a ser un negocio jurídico bilateral, contractual, porque es un contrato, que se clasifica como negocio, como contrato unilateral. ¿Se entiende el tema? Esta es una distinción básicamente para no confundir las categorías. Son planos y dimensiones diferentes. Una cosa es la clasificación del negocio jurídico, otra cosa es la clasificación de los contratos. Pero cuando hablamos de contratos, todo contrato es un negocio jurídico bilateral, al menos, puede ser plurilateral también. Yendo a los vicios del consentimiento, en definitiva lo que tratan, y el tema que abordan los vicios del consentimiento, es el estadio de formación de este elemento esencial y básico de todo contrato. Y como bien refieren algunos profesores, como Gamarra, más que vicio del consentimiento, es un vicio de la voluntad. Es el vicio de la voluntad de alguna de las partes que intervienen, que luego, ¿sí?, se proyecta y contamina al consentimiento. El vicio se origina en la voluntad de una de las partes y luego termina, como la suma de las voluntades forman el consentimiento, afectando y contaminando todo ese elemento esencial o estructural del negocio jurídico contractual. Y me voy a pedir que alguien pueda leer el 1269, que es una norma madre, si se quiere, o que da inicio a toda esta categorización de los vicios. A ver, alguien que pueda leer, que habilite el micrófono. Sí, léelo. 1269. El consentimiento no es válido cuando ha sido dado por error, arrancado por violencia o sorprendido por dolo. Bien. Acá Tristán Narvaja parece un poeta, digo, a veces en este tipo de expresiones, porque bueno, fíjense cómo lo dice, ¿no? El consentimiento no es válido cuando ha sido dado por error, arrancado por violencia o sorprendido por dolo. Bueno, en realidad es una de esas redacciones que tienen por lo menos un empleo de palabras que no son comunes dentro del código, pero que sí logran sintetizar qué implica cada uno de estos figuras. Y de acá podemos identificar quiénes son o cuáles son los vicios del consentimiento. Y habla del error, que es el primer vicio del consentimiento, que prevé el codificador y le destina 2 artículos para decir qué es error vicio y qué no es error vicio, 1270 y 1271. A paso seguido refiere a la violencia, que es un vicio que regula en los 3 artículos siguientes, ¿sí?, del 1271 al 1273, y también nos va a decir qué violencia es vicio del consentimiento y qué violencia no, y el tercero y último, que es el dolo, ¿sí?, sorprendido por dolo, que dedica los 2 últimos artículos en esta materia. Esta regulación puede cerrarse con el 1277, que prevé que la lesión no es vicio del consentimiento contractual. Sí puede ser la lesión vicio de otro tipo de figuras reguladas en el Código Civil, pero no en materia contractual. Y esto se relaciona con el concepto de equivalencia que regula el 1250 del Código Civil. Ustedes vieron clasificación de contratos onerosos y gratuitos, del 1250 y el 1251. En la clasificación de onerosos y gratuitos, primero referían sobre la utilidad y gravamen. Decían, bueno, dice el 1250, si hay utilidad para una sola de las partes, va a ser
va a ser gratuito, y si hay utilidad para ambas va a ser oneroso. El problema del criterio de la utilidad se presentaba, al igual que en el concepto de bilaterales y unilaterales, en qué pasaba con determinados casos como la donación modal. Decían, bueno, pero en la donación modal hay utilidad, si se quiere, para ambas partes. Y si se quiere, en la donación modal también hay una utilidad y gravamen para ambas partes, porque en definitiva el donatario va a tener que hacer o cumplir con el gravamen. El gravamen, evidentemente, según el 1615 del Código Civil, no puedes tener una equivalencia con el bien objeto donado. Por ejemplo, si quiero donarle la casa que tengo no sé, en el centro a la facultad de Derecho, porque quiero que ahí se forme un centro de estudios de determinada materia, y solamente voy a pedir que coloquen una placa que diga muchas gracias, o reconocemos esta donación. Esa placa o ese reconocimiento no tiene una equivalencia económica con una casa que de repente sale $500.000. Entonces, va a ser donación igual, porque no hay equivalencia entre esas prestaciones, y no dejará de ser un contrato gratuito y unilateral. A ver, sí, le doy la palabra a quien levantó la mano. Las donaciones no se pueden dar entre cónyuges ni casados, ¿verdad? Hay limitaciones para las donaciones, eso igual ustedes lo van a ver el año que viene, cuando estén con el curso de contratos, pero sí, efectivamente, salvo regalos módicos para el regocijo, dice el codificador, y en materia de compraventas tampoco puede ser. Hay una limitación al poder normativo negocial, pero lo verán específicamente el año que viene. Yendo en definitiva a lo que es, bueno, y para cerrar esto lo de la lesión, en definitiva, lo que exige el 1249, que es el 1250, ¿verdad?, que conjugaba con el 1249, es la equivalencia. Entonces, los contratos onerosos siempre tienen equivalencia, ya sea que la prevean las partes de antemano o que sea una contingencia incierta de ganancia o pérdida, pero siempre hay equivalencia en los onerosos. Ergo, en los contratos gratuitos no hay equivalencia, y por tanto esto cierra con lo que dice el 1615 de materia de donaciones, y cierra por entender que la donación modal en definitiva es un contrato gratuito, porque no hay equivalencia. Si hubiera equivalencia se trataría de un contrato conmutativo o aleatorio que ingresan ambas categorías en la de oneroso. Pero esa equivalencia se entiende como un aspecto subjetivo, lo que las partes entienden como equivalente. Eso es básicamente una de las interpretaciones, y esa tal vez es la explicación de por qué la lesión desde el punto de vista económico, obviamente, no es un vicio del consentimiento. A ver, Adrián, le doy la palabra. El comodato es uno de los contratos esencialmente gratuitos. A ustedes van a ver que hay contratos el año que viene que pueden ser onerosos o gratuitos. El mandato, por ejemplo, puede ser oneroso o puede ser gratuito. Depende de cómo se pacte, depende de lo que ustedes establezcan en el contrato. Hay contratos que necesariamente, sí o sí, siempre van a ser onerosos. Y si no son onerosos, no son ese contrato. La compraventa o la permuta siempre van a ser onerosos. El arrendamiento de servicios. Ahora, si eso no es oneroso porque se pactó gratuitamente, no es compraventa, no es permuta, no es arrendamiento de servicios. Y después hay contratos que son esencialmente gratuitos, siempre van a ser gratuitos, y en definitiva, el comodato es uno de esos ejemplos. No así el mutuo. Vieron que están los dos tipos de préstamos, el préstamo de cosas fungibles y no fungibles. El mutuo o préstamo de consumo puede ser oneroso o gratuito,
por ejemplo, si se pactan intereses o no. A ver, Pablo. Buenos días. Buenos días. Quería hacerle una consulta. Cuando dijo que la equivalencia en las prestaciones, en los contratos gratuitos, es un criterio estrictamente subjetivo, ¿cuál es el parámetro para medir cómo se mide esa subjetividad para la equivalencia? Es un gran problema porque en realidad con los temas de cuando hay, por ejemplo, inestabilidad económica, y acá la crisis del 2000 lo puso de inicio del 2000 puso en evidencia este tema. También se planteó el mismo problema en Uruguay allá por la década del 80, cuando también hubo otra crisis económica, porque básicamente la cuestión pasa por saber si esa equivalencia es objetiva o subjetiva. La doctrina ha entendido, en mayoría, hay opiniones que entienden que eso son objetivas, de que es subjetiva. Esto es lo que nosotros miramos como equivalente al momento de contratar. Después capaz que vemos el valor de mercado y el auto que yo le pensaba vender a usted es muy barato o es muy caro. Pero lo que importa es que usted quiera hacer el contrato y que yo quiera hacer el contrato. Entonces, desde ese punto de vista y de esa visión del código, decir, bueno, en realidad importa lo que entiendan las partes, salvo autonomía de la voluntad, salvo que exista una norma de orden público, que vaya contra las buenas costumbres, etcétera, salvo que haya una previsión legal específica, en definitiva, se debe estar a lo que pactan las partes. Obviamente que a veces los casos extremos o absurdos llevan a plantearnos hasta qué punto la equivalencia subjetiva puede entenderse como equivalencia, ¿no? El auto que se vende a 5 pesos, porque lo vendió la persona que en definitiva no quería cobrarse un acto de venganza con la pareja y tenía el poder de vender el auto y lo vendió a ese precio. Bueno, no sé. Hay varios ejemplos. Es muy buena la pregunta, por favor. Vayamos entonces primero con el primer error, el primer elemento, que es el error vicio del consentimiento, y tenemos que distinguir los primeros 2 artículos del Código Civil que vamos a ver hoy. El primer artículo del Código Civil es el 1270, que refiere a el error, pero no al vicio del consentimiento. Estamos hablando de un instituto que es diferente al error vicio. Esto es importante porque si ustedes le preguntan en un parcial o en un examen, dígame cuál es el error vicio del consentimiento, ustedes si van a citar el 1270 o los casos del 1270, tienen que aclarar que no es vicio. Si no, directamente pueden no citarlo, pero si lo citan, digan lo que está en el 1270 o los casos que vamos a ver ahora no son vicio del consentimiento. Alguien que lo pueda leer. Alguien que no haya leído. Yo lo tengo a mano, profesor, si quiere. Bueno, léalo y le voy pidiendo a algún otro alumno o alumno que vaya teniendo esta normativa a mano, porque así vamos haciendo que vayan, que puedan ir leyendo. Recuerden que esto también computa dentro de la participación. Bien, 1270. La ignorancia de la ley o el error de derecho en ningún caso impedirán los efectos legales del contrato. El error material, aritmética, solo da lugar a su reparación. Bien. Esto es muy importante. El artículo 1270, al principio, sobre el principio de la redacción, se relaciona con otro artículo que ustedes seguramente vieron el año pasado al estudiar el título preliminar del Código Civil. ¿Cuál es ese artículo? ¿O qué decía sucintamente? El que dice, la ignorancia de la ley no sirve por excusa, ¿no? Perfecto. El artículo 2 del Código Civil. Bien, perfecto. A participación Pablo Bartolota, y había otra persona más que habló. Sí, Fernando Sosa, me acordé de ese artículo. La ignorancia de la ley no sirve por excusa. Artículo 2 del Código Civil. Ese artículo 2 del Código Civil recoge en definitiva una cierta visión del derecho romano que entendía que el derecho no era para los tontos. Y en definitiva, dentro de esa visión tal vez drástica, porque hoy en día creo que
las dos grandes finalidades del derecho civil son la tutela, la perpetuidad de la especie y la tutela de las personas que no tienen o que tienen una capacidad diferente. En definitiva, recoge una regla que luego en otras disciplinas del derecho tiene mucha relevancia. Yo no puedo decir cuando estoy en un juicio de responsabilidad penal, por ejemplo, decir, bueno, en realidad no sabía que si le pegaba a tal persona y la lastimaba de tal forma, estaba cometiendo un delito. Yo le pegué pero no conocía la ley. Yo no estudié los artículos del Código Penal de lesiones personales o lesiones graves. No se puede decir eso, como tampoco pueden venir y decir, por más que cualquier ciudadano no conozca el artículo 310 del Código Penal, que regula el delito de homicidio, venir a decir, en realidad yo no sabía que existía ese artículo, nunca lo leí, no me pueden condenar. O sea, la ignorancia de la ley no sirve de excusa y, en definitiva, el error que se pueda cometer porque se desconozca la ley, porque se ignore, no va a viciar el contrato. Eso, en definitiva, es lo que nos está diciendo la primera parte de este 1270. Luego habla del error de derecho. En realidad, lo que puede configurar un vicio del consentimiento es el error de hecho, que luego lo vamos a ver en el artículo siguiente, que es el 1271. Pero el error de derecho o la ignorancia de la ley, en definitiva, no van a impedir que el contrato nazca a la vía jurídica y despliegue los efectos. A lo que se le suma en el inciso final, que dice el error material de aritmética solo da lugar a la reparación. Esto prevé el típico caso que pasa algunas veces, en donde, por ejemplo, se pacta en la compraventa de que la persona va a pagar, la compraventa es un contrato de ejecución instantánea. Esto quiere decir que se entrega la cosa y se paga el precio instantáneamente en un acto único. Pero puede pasar, y pasa de hecho muchísimas veces, que por una cuestión económica o por volcar más productos al mercado, ya sea por la razón que sea, se difieren los pagos de forma escalonada en el tiempo. Por ejemplo, 10 cuotas, va a pagar tal auto en 10 cuotas de tanta plata. Se escalona en el tiempo, se difieren los pagos a los efectos de que el consumidor pueda obtener el producto y, evidentemente, acceder a él. ¿Qué es lo que pasa? Supongamos un contrato de compra-venta en donde se pacta el pago de $100.000 y por error se dice, bueno, el pago de estos $100.000, el pago de los $100.000, y después en un momento dice que se harán en 10 cuotas de $9.000 pesos. O en 10 cuotas de $9.000. En realidad hay un error de aritmética del contrato o de la interpretación, no surgen dudas de que la suma total es esa, pero por un error de aritmética, o hablan siempre en todo caso del contrato de las 10 cuotas de $10.000, 10 cuotas de $10.000, y en un momento por error, en vez de $10.000 se consigna $1.000. Se comió un cero en el error de tipeo, y en definitiva, este error de aritmética, que puede ser un error que se subsana fácilmente por la suma de las cuotas o por la interpretación del contrato, no va a impedir, en definitiva, que el contrato sea válido. Va a ser válido y se va a corregir ese error, evidentemente. A ver, Pablo. Le quería hacer una consulta. Siguiendo el mismo ejemplo que usted puso, se considera un error no aritmético, sino de hecho, en vez de poner, siguiendo el ejemplo de los $100.000 en 10 cuotas, en vez de poner 10.000, que se quiso poner, se sabe que son $100.000, en 10 cuotas de $10.000, se puso $10.000 pesos. Se cambió el signo. Acá no es, no se está poniendo, si bien uno se puede guiar por lo que dice 10.000 pesos uruguayos o $10.000 americanos, acá se puso solamente el símbolo y se sabía que eran en dólares, no en pesos. Bueno, ¿Cómo que se lo toma? Eso plantea, en realidad lo que está previsto es un error de aritmética, es un error de cálculo, que es tan evidente, que es tan claro ese error de cálculo, que en definitiva simplemente da lugar a esa reparación del error. O sea, de aclarar ese punto que
se debe a ese tema que es meramente matemático. No prevé esa cuestión, pero ustedes después van a ver las reglas de interpretación del contrato. No quiero entrar mucho en eso, porque en realidad eso es para otro, es para dar una clase entera prácticamente, en donde las reglas de interpretación del contrato lo que va a llevar es a despejar este tipo de dudas o de problemas. En realidad, a ver, si siempre se habló durante todo el contrato, pensemos en un contrato escrito, ¿no? De dólares y de dólares y de dólares, y en un momento por error se consignó un signo, bueno, ahí hay que interpretarlo de forma conjunta y racional, ¿no? Pero eso después lo verán. En realidad lo que prevé el 1270, el inciso final, es únicamente el error de aritmética. Esto es, se equivocaron en la suma, por ejemplo, de todas las cotas, o se equivocaron en un signo matemático que puede ser corregido. O sea que quedamos claros con esto, y recapitulando muy brevemente, el 1270 no prevé casos de error vicio del contrato. Sí, el error de aritmética da lugar a su reparación, esto es, a que se exprese de forma adecuada, y la ignorancia de la ley y el error de derecho no hacen lugar al vicio del contrato. Pero el error vicio del contrato sí está en el artículo 1271, pero tampoco está en todo el artículo 1271. Así que alguien que pueda leer, que no haya leído y que tenga el código, le voy a pedir que lea todo el artículo 1271. Yo lo leo si quiere, profe. Bien, adelante. Artículo 1271. El error de hecho es causa de nulidad del contrato. 1. Cuando recae sobre la especie del contrato que se celebra, como si una de las partes entendiese empréstito y la otra donación. 2. Cuando recae sobre la identidad de la cosa específica de que se trata, como si en la venta el vendedor entendiera vender cierta cosa determinada y el comprador entendiera que compra otra. 3. Cuando la sustancia o calidad esencial del objeto sobre que versa el contrato es distinta de la que se cree, como si por alguna de las partes se supone que el objeto es una barra de plata y realmente es una barra de algún otro metal semejante. Artículos 771 y 772. El error acerca de otra cualquiera calidad de la cosa no vicia el contrato, sino cuando esa calidad es el principal motivo de uno de los contrayentes para contratar, y ese motivo ha sido conocido de la otra parte. Muy bien, como bien leyó Álvarez, el error prevé en este artículo varias situaciones. Vayamos por cada una de ellas. El numeral primero que vean lo que dice la cápita, dice: el error de hecho es causa de nulidad del contrato. Ya nos deja claro que esto sí va a producir una nulidad, o por lo menos va a estar dentro de esta categoría el error vicio del contrato. Recordemos que ese vicio termina afectando el consentimiento y termina produciendo una nulidad, que luego explicaremos por qué puede ser una nulidad, es una nulidad relativa y no es otro tipo de figura. Dice: cuando recae sobre la especie de contrato que se celebra, como si una de las partes entendiese empréstito y la otra donación. Segundo, cuando recae sobre la identidad de la cosa específica de que se contrata, como si en la venta el vendedor entendiera vender cierta cosa determinada y el comprador entendiera que compra otra. Nos detenemos acá. Estos dos primeros numerales, por la mayoría de la doctrina uruguaya, han sido interpretados en el sentido de que prevén el llamado error obstáculo. ¿Por qué se le llama error obstáculo? Porque impide la formación del consentimiento. Ya no es que existe un consentimiento viciado, sino que impide la formación del consentimiento. ¿Por qué lo entiende así buena parte de la doctrina? Bueno, porque... Profe, puede ser sí, ahí que falte la identidad entre lo que se estaba ofreciendo y lo que se aceptó, que no hay una identidad de eso. Ahí está. Y eso va a algo más profundo, en el sentido de que no puede haber acuerdo de voluntades cuando hablamos de contratos diferentes o cuando hablamos de objetos diferentes.
Y le doy la palabra a Melanie y después continúe con esto. Sí, profe, para yo entenderlo mejor, puede ser cuando vos compras algo por internet, que también se configura un contrato y en realidad te mandan otra cosa que no es la que vos esperabas. Bueno, sí. ¿Un ejemplo? Sí, si le mandan algo diferente a lo que si usted quería comprar una lavarropa y le mandaron una cocina, no puede haber lo que dice la doctrina, Gamarra especialmente, y yo comparto este razonamiento, no puede hablarse de acuerdo de voluntades. Yo no puedo decir que hubo un acuerdo de voluntades cuando entendí que mi amigo me prestó la casa para veranear en Punta del Este y ella entendió que me la estaba alquilando. O sea, ella entendió que hubo un arrendamiento de cosa inmueble, ¿no? Un arrendamiento de un inmueble por temporada, y yo lo que entendí, de buena fe y pensando que era una persona muy solidaria, que me la iba a prestar. Entonces, una cosa es el contrato de préstamo, y en este caso de comodato, ¿sí? Y otra cosa es por la temporada, ¿no? De verano, y otra cosa es el arrendamiento. Entonces ahí, lo que dice la doctrina es que no hay un acuerdo de voluntades, porque no puede haber un acuerdo de voluntades cuando uno entiende que es un contrato y otro entiende que es otro contrato. ¿Se entiende esta diferencia? Lo mismo pasa con la identidad del objeto, ¿sí? El primer error obstáculo está en la naturaleza del contrato, el numeral primero. Y el segundo está en la identidad del objeto. Si yo entiendo que estoy comprando un lavarropa y me dan una cocina, capaz que el error el ejemplo es muy burdo, pero en definitiva es lo que se trata de expresar, son cosas totalmente diferentes. Y evidentemente hubo un problema en la formación del consentimiento que nunca llegó a ser tal. Porque yo no puedo entender que hubo un consentimiento, ¿sí? Cuando tenemos una disparidad en lo que es ese referente o ese objeto de la prestación. Claro, esto también parte de un razonamiento lógico del instituto. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Para que exista un consentimiento viciado, primero tiene que existir un consentimiento. Y si entendemos que ese consentimiento nunca pudo formarse porque hablamos de contratos diferentes o hablamos de cosas diferentes que son distintas, en definitiva, lo que dice la doctrina en su mayoría es que no hay contrato. O sea, no hay contrato, el contrato nunca se forma, no nace la vía jurídica, y acá empiezan las diferentes interpretaciones de qué es lo que pasó. Le doy, cierro esta idea y le doy la palabra a Adrián en este sentido. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que sucede en estos dos numerales? Bueno, para Gamarra hay nulidad absoluta, porque dice, bueno, no puede ser nulidad relativa, porque para que exista nulidad relativa tiene que haber un contrato, ¿sí? Que produce efectos con una eficacia relativa y una validez relativa. Pero en este tipo de casos directamente no hay contrato y directamente no puede haber ni una validez ni una eficacia relativa. Es una ineficacia absoluta y el contrato es absolutamente nulo porque no acordaron o sea, no se llegó a formar el consentimiento, que es a su vez un elemento esencial según el 1261 del Código Civil. Para otros autores como Cafaro y Carnelli dicen no, en realidad si falta un elemento estructural del contrato, los elementos estructurales del contrato son el consentimiento, el objeto y la causa. Si falta el consentimiento, ¿sí? En definitiva, el contrato no existe, porque no hay contrato sin consentimiento. Para estos autores, Cafaro y Carnelli, acá estaríamos ante un supuesto de inexistencia del contrato. Es una interpretación y una visión. Y hay otros autores que, por la remisión que hace el 1560, que ustedes después verán más adelante en materia de nulidades,
hay una parte del 1560, que lo voy a leer medio rápido para que esto les cierre. El 1570 habla de la nulidad absoluta y la nulidad relativa, pero refiere a la nulidad absoluta básicamente, y hay una parte que dice, cualquier otra especie de vicio, el inciso final, produce nulidad relativa. Entonces, por una interpretación de este artículo, otra parte de la doctrina, que es minoritaria, entiende que estos dos casos igual producen nulidad relativa. Recapitulando, para que ustedes no se mareen con este tema, no interesa tanto que digan el efecto que va a tener, ¿sí?, sino que sí interesa que ustedes lo digan en el parcial, si le preguntan este tema, en que el numeral primero y el numeral segundo del artículo 1271, en esos dos numerales, el contrato no llega a formarse porque no hay consentimiento. En que no hay consentimiento están todos de acuerdo. O sea que con esto no van a tener problema. Si hay un error en la identidad de la cosa o en la naturaleza del contrato, uno entendió que era préstamo, el otro que era un arrendamiento, o en la identidad de la cosa, uno entendió que era una cocina y otro un lavarropa, hablaban de cosas diferentes, directamente no hay consentimiento. El acuerdo de voluntades no se llegó a formar, no llegó a formar el consentimiento. Hablaron de cosas diferentes, de contratos diferentes, y por tanto no hay contrato. Después, obviamente, dependerán de la posición que ustedes tomen para decir, no hay contrato y al faltar el consentimiento es inexistente, no hay contrato y hay nulidad absoluta. Bueno, ahí dependerá. Adrián, te escucho. ¿Y por qué sería una excepción? Lo que nosotros tenemos que tener claro con los vicios de consentimiento, que son un instituto muy particular que debe diferenciarse de cualquier otro tipo de patología o vicio. Una cosa es el vicio general que puede anular un contrato de forma relativa o de forma absoluta, y otra cosa es el vicio específico del consentimiento. El error en este caso solamente es vicio de consentimiento, como vamos a ver en el numeral tercero y cuando se da el caso del inciso final. Lo que importa que quede claro es que en el numeral primero y en el numeral segundo no hay consentimiento. El consentimiento no se llega a formar porque hablan de cosas diferentes. Ahí, eso tiene que quedar claro. Si usted me prestaba la casa y yo entendí, usted me arrienda una casa y yo entiendo que me la presta, por el motivo que sea, hablamos de contratos diferentes. Usted me está hablando de arrendamiento de cosa, como un alquiler, llamado vulgarmente alquiler, por temporada, por ejemplo, y yo estoy hablando de el contrato de comodato de cosa, inmueble, que es gratuito. Entonces, en un caso en el arrendamiento se paga la renta. En el caso del comodato no se paga, porque no puede intervenir un emolumento pagable en dinero, como dice el codificador. Ahí no hay acuerdo de voluntades. Hablamos de cosas diferentes. Y lo mismo cuando hablamos de identidades diferentes. Si el objeto es diferente, usted habla de pera y yo hablo de manzana, no estamos hablando de lo mismo. Entonces, lo que dice la doctrina es que no hay acuerdo de voluntades. El contrato nunca nace de la vía jurídica o directamente no logra formarse. No hay consentimiento. Pero sí, esto pasa en el numeral tercero, que dice, cuando la subasta o calidad esencial, el numeral tercero dice, cuando la sustancia o calidad esencial del objeto sobre que versa el contrato es distinta de la que se cree, como si por alguna de las partes se supone que el objeto es una barra de plata y realmente es una barra de algún otro metal semejante. Y en estos casos hay vicio del consentimiento.
Vean que el artículo refiere el numeral tercero a sustancia o cualidad esencial del objeto. Hablamos de un mismo objeto, hablamos de una misma cosa. Ya no es como el numeral anterior, en donde hablábamos de objetos diferentes. Uno me hablaba de una pera y el otro de una manzana. Acá hablamos del mismo objeto. Es una barra de plata, es un determinado bien. Pero por una equivocación, por una apreciación errónea de la realidad, de parte del propio sujeto que se equivoca, por eso es error. Si llega a ser inducido por otros, ya no hablamos de error, hablamos de dolo. Ahí directamente entendemos, hay un acuerdo, una concordancia sobre el objeto, pero en realidad la esencia o sustancia o cualidad esencial de ese objeto es la equivocada. Vamos a ver. En realidad este numeral tercero evoca el derecho civil francés, en donde pasó por varias etapas. En el derecho civil francés, por un lado, se atendió a la sustancia de la cosa, ¿sí? Por otro lado, se atendió a las cualidades esenciales del objeto, pero en definitiva, como que unió los dos aspectos y los trató dentro de un mismo numeral. Y permitió que los dos, en ambos casos, sean visión del consentimiento contractual. ¿Qué pasa en estos casos? El propio sujeto contratante, aquel que va a celebrar el contrato, tiene porque ¿qué es el error en definitiva? El error es una apreciación equivocada de la realidad. Me represento una realidad que en realidad o que efectivamente no está ahí. Veo un cuadro, ¿sí?, que está pintado y que es muy parecido a lo que pintaba Torres García, y estoy convencido que es un Torres García y lo compro por eso. Eso hace a la sustancia del objeto y vamos a decir, los aspectos esenciales de esa obra, que si hubiese sabido o me hubiese dado cuenta de que no era un Torres García, no lo hubiese comprado, no hubiese pagado lo que pagué. Acá no se habla de un cuadro diferente, o sea, no se habla de un objeto diferente. Yo quería comprar ese cuadro, o yo quería comprar ese caballo que estaba a la venta. No es que entendí equivocadamente que era otro animal. Lo que pasa es que hay una apreciación equivocada en esa sustancia o cualidad esencial de la cosa. Pienso que es una barra de plata, pero en realidad es de otro metal semejante, como dice el artículo. Quiero comprar esa barra de plata. Hay una voluntad de comprar ese objeto, pero no me doy cuenta que hay una falla en un aspecto que hace la cualidad esencial de la cosa o a la sustancia. Y es ahí donde, si bien hay acuerdo de voluntades, porque el objeto que se quería comprar, por ejemplo, estoy poniendo un ejemplo de compraventa, pero puede ser cualquier negocio, el objeto que se quería negociar o contratar era ese, pero luego, en definitiva, me doy cuenta o se advierte que no era lo que entendía que era. A ver, Melanie. Sí, pero por ejemplo, si una persona te quiere vender un anillo y te dice que es de oro blanco, pero en realidad es de acero quirúrgico, ahí más que error también existiría dolo, ¿verdad? En realidad eso es un caso de dolo. El dolo y el error se parecen mucho porque en los dos casos hay una apreciación equivocada de la realidad, ¿sí? Tanto en el error como en el dolo hay una apreciación equivocada de la realidad. ¿Cuál es la diferencia? En el error, esa apreciación equivocada parte del propio sujeto. Se equivoca. En el dolo hay una actuación o participan una o más personas determinando que esa persona se equivoque. O sea, ya no es que se equivoca porque se equivocó, sino porque lo indujeron a error. ¿Sí? Como dice el codificador y vamos a ver después. Se trata de una equivocación que es provocada, no es natural al sujeto. Esa es la diferencia. Y
se entiende que la sustancia o la calidad esencial del objeto es lo que lleva al sujeto a comprar ese objeto, ¿sí? Y por tanto, sacando este elemento de la sustancia, la calidad esencial, todos los demás aspectos que no hagan a la sustancia del objeto, por ejemplo, la barra de plata, o a la calidad esencial, es un caballo de carreras del objeto, son irrelevantes a la contratación. Los motivos, por ejemplo. Si quiero alquilar una casa en determinado lugar, a la persona que me va a arrendar ese bien, le resulta irrelevante si yo quiero arrendar porque me gustan los árboles de la cuadra, porque estoy cerca del trabajo, porque vivo cerca de alguien, o porque, no sé, me trae recuerdo cuando viví ahí un tiempo en ese barrio. Eso no le importa al que va a arrendar, y de regla tampoco al arrendatario le interesa saber por qué le alquila la casa, si necesita la plata para pagar deudas y para esto, o porque tiene ganas. Porque eso hace a los motivos. Los motivos son irrelevantes en la contratación. Lo que sí es relevante son los aspectos esenciales del contrato, o que son, evidentemente, hacen a la tipificación del negocio. La cosa por precio, la compraventa, hay determinadas ecuaciones y cuestiones que son relevantes, pero todo lo que no haga a la causa en el contrato entran dentro de la categoría de motivos y son irrelevantes. Esto por una sencilla razón, porque no puede pretenderse que cada contratante esté al tanto de los motivos de por qué el otro quiere contratar. No debe exigirse eso. Y esa también es la explicación de por qué el inciso final dice: el error acerca de cualquier otra calidad de la cosa no vicia el contrato. Yo no puedo venir y decir quiero anular este contrato porque en realidad esta casa que yo alquilé, lo hice alquilando pensando que enfrente vivía determinada persona que, no sé, que tenía ganas de invitarla a salir. No interesa ese tipo de cosas porque al arrendador no le interesa saber por qué yo quería alquilar esa casa. Le interesa saber que quería hacer un contrato de arrendamiento, y el contrato de arrendamiento se da el uso y goce de la cosa por un tiempo determinado a cambio de un precio, de una renta, si se paga de forma periódica. Entonces, los motivos son irrelevantes para anular un contrato. Los motivos que tengan cada parte para contratar. Salvo una excepción, que lo dice el propio artículo, dice: sino cuando esa calidad es el principal motivo de uno de los contrayentes para contratar, y ese motivo ha sido conocido por la otra parte. Si el motivo que tengo para hacer un contrato es la principal razón para que quiera celebrar ese negocio, y eso yo lo hago saber a la contraparte, puedo llegar a anular el contrato si en definitiva no se da esa situación. O sea que convengamos, para que un contrato sea nulo relativamente por vicio del consentimiento en materia de error, hay que atender a la sustancia y la calidad esencial de la cosa según el numeral tercero. Si se equivoca el sujeto en esta sustancia o calidad esencial, el contrato puede ser anulado. Los motivos son irrelevantes, no pueden dar lugar a la nulidad del contrato, pero si ese motivo es el principal razón de la contratación y es conocida por la otra parte, en ese caso puede dar lugar a la nulidad. Si yo aclaro que quiero arrendar esa casa porque es una casa que está enfrente a determinado trabajo y yo necesito vivir enfrente porque estoy a la orden de las 24 horas y no sé qué más y esto y aquello, y es el principal motivo de la contratación, lo dejamos plasmado en el contrato y hablamos además acordamos de que esa casa debe estar en tal lugar, pero me equivoco porque en realidad eso no es así, ahí podría dar lugar a un supuesto de nulidad.
Bien. Vamos a ver, porque también queda poco tiempo, el 1272, 1273 y 1274 que refieren a la violencia vicio del consentimiento. Vamos a leer el 1272. A ver, ¿alguien que pueda leer? Rápido. Yo tengo mano, profesor. Bien, léalo. Quiero ver si pueden, porque hay un montón de personas conectadas. Sintonicen los artículos porque es importante ir leyéndolos y además que tengan esa participación que cuenta como un oral. Léalo nomás. Bueno, 1272. La violencia es también causa de nulidad y puede ser física o moral. Habrá violencia física cuando para producir el contrato se empleare una fuerza física irresistible. Habrá violencia moral cuando se inspire a uno de los contrayentes el temor fundado de sufrir un mal inminente y grave en su persona o bienes de su cónyuge, descendientes o ascendientes legítimos o ilegítimos. Bien, el artículo 72 inicia diferenciando dos tipos de violencia, la violencia moral y la violencia física. Aclaremos desde ya que así como el 1270 no supone casos de vicios del consentimiento y tampoco es vicio del consentimiento el numeral primero y segundo del 1271, porque en estos casos, el 1271, números 1 y 2, no hay consentimiento. Aquí el 1272 diferencia entre la violencia moral y física y tiene que quedar claro que la violencia física no es vicio del consentimiento. No es vicio del consentimiento porque tampoco en este caso, al igual que en el error obstáculo, por equivocarse en la naturaleza del contrato o en la identidad de la cosa, no hay consentimiento. La doctrina en su mayoría entiende que cuando a una persona se le aplica violencia física para que consienta, para que celebre un contrato, directamente no hay voluntad de la persona de querer hacerlo. Y por tanto, al no existir la voluntad de una de las partes, el consentimiento, que es la suma de voluntades, nunca se forma. A ver, escucho Melanie que levantó la mano. Sí, perdón. ¿Entraría un caso de violencia en el caso de que hagan firmar a alguien que salió de un hospital que no está en condiciones algún contrato? ¿En qué categoría entraría? Acá lo dice el numeral, el inciso segundo del artículo. Habrá violencia física cuando para producir el contrato se empleare una fuerza física irresistible. Se habla de fuerza física, no de fuerza moral, no de amenazas, no de palabras, sino una fuerza física para llevar a realizar el contrato. Esa es básicamente el accionar de la violencia física. Esto es, no se trata de un tema ¿cómo decirlo?, en donde pueda existir una amenaza, si no haces tal contrato te va a pasar tal cosa, no. Eso es violencia moral. Acá hablamos de una fuerza física irresistible, a la persona se le compele desde este punto de vista para hacer el contrato. Por tanto, se entiende que no hay, en definitiva, una manifestación de voluntad. La persona directamente no manifiesta ninguna voluntad y se le obliga a hacer determinada cosa. A ver, Patricia primero y Pablo después. Es una consulta. ¿Podría decir algún ejemplo sobre el tema de la violencia física? Por ejemplo, si yo le digo, vamos a firmar un contrato, ¿no? Y yo le digo, bueno, o firmas el contrato o le pego. ¿Puede ser? ¿Es un ejemplo de violencia física? Bueno, esto es una amenaza. En realidad no le llegó a pegar. Ahí es una amenaza y hay una violencia moral, en realidad. A ver, Pablo, escucho la participación. Es bastante interesante lo que le acaba de contestar a la compañera, porque en realidad, por ejemplo, si la amenaza no es violencia física, pero el mal, por ejemplo, con un arma de fuego te amenazan de muerte, si no firmás este contrato, te mato, o te pego un tiro, o lo que fuere de esa naturaleza, podría considerarse una violencia irresistible.
Sin embargo, si no firmo el contrato y me dan un cachetazo para que lo firme, a ver, vamos, sí, vamos a ponerlo porque... pero está bien. Acá muchas veces el problema viene porque tratamos el ejemplo, tengamos en cuenta que se trata solo de bajar a tierra el caso. Nada más, porque cuando ustedes ejerzan se van a dar cuenta de que el razonamiento es a la inversa. Ustedes no van a buscar una explicación ni van a asesorar a un cliente por los ejemplos. Es más, es al revés. Ellos le van a poner un caso y ustedes van a tratar de ver qué es lo que tienen ahí. No, yo firmé esto, hicimos tal cosa, y ahí ustedes van a tratar de ver qué contrato es, qué fue lo que pasó. En realidad, la práctica es un razonamiento a la inversa. Ustedes tienen que saber las categorías conceptuales y luego, cuando se les presentan los casos para resolver, van, en definitiva, viendo qué es lo que pasa. Acá el codificador... Algo que... Se cortó. Sí, se cortó. Solo al profesor se le quedó congelada la imagen, ¿no? Sí. No, Ahora parece como que no estuviese. Sí. Sí, yo me quedé colgada con un ejemplo de violencia física. ¿A ustedes les desapareció la pantalla, profesor? Sí. Porque yo lo tengo, pero congelado. Yo lo veo también congelado. Yo también congelado estaba. Y yo no lo veo, yo no lo veo. No. Yo veo la pantalla de él en negra. Sí, yo igual Bien. que Patricia, sí. Voy a ver si me puedo comunicar con él. Esperamos unos momentos a ver si lo puede solucionar. Esperemos un segundito que voy a ver si lo puedo contactar. Gracias.
Hola, ¿me escuchan? Bueno, les Sí. comento, parece que el profesor tuvo un problema, un corte de luz en el edificio. Hasta entonces es por eso, no es que es un tema de conexión, sino que se quedó sin luz, así que estaba averiguando a ver si volvía o cómo hacer para conectarse. Así que también estoy hablando con el profesor Díaz, nos pide que se está conectando por el celular. Así que esperemos un par de minutitos, no se vayan, porque ya el profesor José Luis se está conectando en el celular, así ya vuelve. Gracias. 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 Gracias.
¿Se escucha? Sí, profesor. Sí, profesor, sí. Bueno, en primer lugar pido disculpas a todas y todos porque se fue la electricidad en el edificio. Ayer pasó en otro de las torres y en realidad no sabemos bien qué estaba pasando. Nunca imaginé que al otro día iba a tener un problema acá de conexión. Pero bueno, en definitiva, literalmente se fue la electricidad. Estoy ahora conectado a través de un celular y bueno, obviamente empleando el wifi del celular porque si no, no hay otra forma. Voy a mantener la cámara en este caso apagada para que no existan problemas, porque es un dispositivo pequeño y sinceramente prefiero de esta forma para que no haya inconvenientes. Además hay otra cuestión, no puedo enchufarlo para que no pierda batería, así que en definitiva mantenerlo así me lleva un pequeño ahorro de batería. Continuamos un poco con esto, cualquier cosa ustedes habilitan el micrófono y hablan en la clase. Voy a redondear un poco lo que estaba hablando, lo que estaba refiriendo en cuanto a la violencia física. La violencia física supone una fuerza física irresistible y impone literalmente que la persona aplique esa fuerza para que el otro celebre el contrato. Si hay una amenaza de sufrir un mal inminente y grave, como dice el inciso final del 1272, ya no hablamos de violencia física, hablamos de una violencia moral. ¿Cuál sería la violencia física? Bueno, cuando, por ejemplo, lisa y llanamente a la persona le toman la mano con la lapicera y lo obligan a firmar o a suscribir determinada cuestión en el contrato. O cuando, por ejemplo, no sé, pensando en algún ejemplo, hay determinados contratos que se entienden que se aceptaron y se empiezan a ejecutar porque se empezaron a ejecutar, ¿sí? El mandato, por ejemplo, yo no necesito que el mandatario realice el contrato, me diga sí, acepto el mandato. Puede pasar, pero el mandato se puede aceptar de forma tácita y en estos casos es cuando el mandatario empieza a efectuar el mandato sin manifestar expresamente a la otra persona, sí, mirá que voy a hacerte el mandato. Bueno, si se obliga a una persona de determinada forma a hacer determinada cuestión físicamente, ahí podría entenderse que hay una violencia física y que por tanto no hay voluntad del sujeto de expresar esa voluntad en conformidad. No sé, vamos a poner un ejemplo, le doy un mandato a determinada persona para que me compre una computadora en determinado lugar. O sea que por tanto el mandato consiste en que esa persona vaya a tal lugar, compre una computadora en nombre y representación de mi persona. ¿Aceptar expresamente o puede ir a ejecutar el contrato? Bueno, sí, a esa persona directamente por medio de una fuerza física irresistible la llevan a ese lugar para que se realice la compra, ahí directamente no puede entenderse eso como aceptación. Lisa y llanamente no hay contrato y directamente no nace la vida jurídica ese negocio. Y ahí vienen las mismas consideraciones que con el error obstáculo. Para algunos en nulidad absoluta, para otros en existencia, pero en definitiva no hay formación del contrato. Eso es lo más importante. En la violencia moral sí hay formación del contrato, pero se produce la llamada nulidad relativa. ¿Por qué? Porque esa fuerza, esa violencia moral que consiste en cuando, en definitiva, en una amenaza de un mal inminente y grave en la persona de sus bienes, fíjense en que es mucho más amplio que los contratantes, porque en un momento esa amenaza puede ir dirigida. Bueno, me llegó la luz. Voy a tratar de conectarme ya de acá, que queda mucho mejor. Pero mientras me conecto voy cerrando esta idea. Fíjense que el propio artículo habla de que ese mal inminente y grave puede ir dirigido tanto al contratante, ¿sí?, como o a sus bienes, pero también a los bienes, pero también a su cónyuge, a sus descendientes y ascendientes legítimos, etc. O sea, como que incluye una gama de personas
que pueden ser víctimas de esta amenaza para que se celebre el contrato. La doctrina se pregunta si comprende otro tipo de categorías, por ejemplo, si refiere al cónyuge pero no a los concubinos, refiere a descendientes o ascendientes legítimos, pero no refiere a hermanos, por ejemplo. Bueno, aquí en definitiva es un tema que no está laudado, el código deja, en alguna interpretación puede entenderse de que no, que es taxativa esa delimitación y que son las personas que están solamente enunciadas en el 1272. Y habla violencia moral cuando se inspira a uno de los contrayentes al temor fundado de sufrir un mal inminente y grave. O sea que primer requisito, temor fundado, primero la amenaza. El temor fundado de ¿qué? De sufrir un mal inminente y grave. Inminente tiene una noción, o nos trae a colación la idea de proximidad, como es algo que evidentemente va a ocurrir, pero no necesariamente puede ocurrir, vamos a decir, en términos de proximidad de tiempo. Por ejemplo, si una persona realiza una amenaza a otra y la amenaza tiene una razón fundada en cuanto de que se pueda cumplir, el tiempo puede ser un tema relativo, pero en definitiva, más que un mal presente, el mal y la amenaza siempre son futuras. Lo importante es que de que este temor sea fundado y evidentemente que sea un mal que deba acaecer o que exista. A ver, acá estoy entrando. De que exista esa, por así decirlo, certeza de que va a ocurrir en el tiempo. Y el 1273 refiere, y acá voy un poquito más rápido para no demorarnos, a la violencia, que la violencia moral no afectará la validez del contrato. Acá se me está conectando automáticamente. ¿Me escuchan? Sí, profesor, sí, perfecto. Retomamos esto que nos vino la... Hay una... No, este eco es porque tengo el celular. Aguarden un minuto. Vayan, si quieren, leyendo el 1273. Lo leo, profesor, si quiere. ¿Lo leo? ¿Empiezo? La violencia moral no afectará la validez del contrato, sino cuando, por la condición de la persona, su carácter, hábitos o sexo, pueda juzgarse que ha debido naturalmente hacerle una fuerte impresión. Tampoco afectará la validez de los contratos el mero temor reverencial. No lo escuchamos. A ver, ¿ahí me escuchan? Ahora sí. ¿Me escuchó usted, profesor, cuando leí? Sí, perfecto. La violencia moral no afectará la validez del contrato, sino cuando, por la condición de la persona, su carácter, hábitos o sexo, pueda juzgarse que ha debido naturalmente hacerle una fuerte impresión. ¿Qué quiere decir esto? No cualquier amenaza puede viciar el contrato. A ver, si se están jugando un partido de fútbol y una persona le da una patada a la otra y el otro pasa por al lado y le dice, en la próxima te mato, nadie puede entender, o sea, por lo menos las personas que están jugando un partido de fútbol y que por lo menos han jugado algún partido de fútbol en su vida, que eso en sí es una amenaza propiamente dicha. En realidad, obviamente hay un contenido de intimidación, de esto y aquello, pero en definitiva se dan en el marco muchas veces de un partido de fútbol. Ahora, no es lo mismo eso, esa misma expresión hecha a un jugador más que tiene experiencia en jugar al fútbol y que son a veces, que uno no lo dice en un sentido literal, a una expresión que de repente pueda decírsela a una persona, por ejemplo, de avanzada edad, que es que se maneja con otros parámetros, que no está acostumbrada a ese tipo de cuestiones. A la amenaza hay que analizarla en este contexto.
Por eso también hay que analizar la amenaza en el momento del contrato según las condiciones de la persona. Capaz que no es lo mismo una persona que es de avanzada edad, que es una persona que no tiene experiencia en determinadas cuestiones, que no conoce muchas cosas, cuando se le dice literalmente una cuestión para que esa persona celebre un contrato y la persona la cree de que es algo malo que le va a pasar. Hay que analizar el contexto y lo que quiere decir es que no se puede hacer trazar una línea y decir, bueno, esto es una amenaza para todos y esto no es una amenaza para nadie. Hay que analizarlo en el contexto según las características de la persona que está del otro lado y que presta ese consentimiento por ese temor ese temor fundado de sufrir. Por eso dice que tiene que causarle una fuerte impresión, pero descarta el mero temor reverencial. ¿Cuál es el mero temor reverencial? Aquel que, si bien existe, por así decirlo, se asocia más con la idea de respeto o de repente aquella cuestión de reconocimiento a otra persona. Un ejemplo típico que se coloca en la cátedra es el temor que puede tener un alumno a su profesor, que es un temor en un buen sentido, digamos, traducido en el respeto, pero eso no vicia el contrato, ¿sí? Uno podrá sentirse más o menos obligado porque, bueno, esa persona tiene una cierta ascendencia sobre uno por determinadas características, pero no un vicio del consentimiento contractual. Escucho a Pablo, a ver, ¿qué me querías decir? No, profesor, tengo dos preguntas. Sí. Me quedé con una de la violencia física irresistible. Si el Sí. irresistible tiene punto de contacto o tiene el mismo criterio que cuando uno habla de la imposibilidad por una causa irresistible. Si tiene el mismo tenor, si se mira de la misma manera. Viene por el lado de irresistible físicamente. Que la persona no pueda vencer esa resistencia física. Por ejemplo, que no pueda escapar de esa persona que lo está obligando a hacer ese contrato. Por ejemplo, físicamente, ¿no? Bien. Sí. Y en lo que respecta a peligro inminente, es el mismo tipo de pregunta, porque todos versan sobre elementos subjetivos. ¿Cuáles son los parámetros para ese elemento subjetivo? Cada sujeto es distinto. Hay que analizar el caso concreto. Lo que ustedes tienen que fundar al momento de ver, y si van a presentar una demanda, decir, bueno, fue un mal inminente por determinadas características. Fue un temor grave por determinadas características. Por esto, y porque esta persona era así, y porque esta amenaza es creíble para esta persona, y porque va a tener este impacto, y porque esta persona pensaba, por sus razones de edad, carácter, hábitos, sexo, lo que sea, que en definitiva iba a padecer este mal y le causó una fuerte impresión. Y en virtud de eso, ese contrato tiene que anularse, porque padeció un vicio del consentimiento. ¿Sí? Viene por ese lado el fundamento. Gracias. Bien, por favor. Y el 1274, que es el último artículo que refiere a la violencia, dice: la violencia física o moral invalidará el contrato aunque se haya empleado por un tercero que no intervenga en él. Esto es muy importante porque, a diferencia de lo que ocurre con el error, que solamente el vicio del consentimiento parte de uno de los co-contratantes y no involucra a otras personas, la violencia tiene una particularidad de que puede involucrar a sujetos de diferentes lados, que no son los contratantes necesariamente. La violencia evidentemente puede ser de un contratante a otro, pero cuidado, puede venir la amenaza de ese contratante al otro co-contratante, pero también a el cónyuge, ascendientes, descendientes, ¿sí? Cónyuge lo que están casados, ¿no? Y por otro lado, también, y esto acá viene el tema, dice la violencia física o moral, aunque se haya empleado por un tercero, o sea que acá pueden participar otros sujetos que de ahí parte la amenaza, que no son los contratantes. Imaginen una persona que amenaza a otra y decirle: tenés que firmar el contrato con tal persona porque te va a pasar esto y esto y esto. Bueno, acá capaz que no es la persona la que hace la amenaza, el co-contratante, pero sí tiene una incidencia directa en ese contrato, y ese 1274 es lo que amplía. Voy a hacer unas breves referencias en cuanto al dolo para ir cerrando la clase y que no quede esto por la mitad. Y lo voy a leer yo. El 1275 y el 1276 son los artículos que regulan el dolo.
Por favor, si pueden, lean las notas del código de todos los artículos que vimos, que hay un resumen muy, muy bueno y una coordinación con otras normas de todo lo que dijimos. Dice el 1275, para que el dolo pueda ser un medio de nulidad es preciso que haya dado causa al contrato. O sea que el empleo del dolo tiene que ser lo que dio nacimiento al contrato. Si no hubiese mediado dolo, la persona no hubiera contratado de esa forma, o no hubiera contratado directamente, ¿sí? Tendrá ese carácter cuando con palabras o maquinaciones insidiosas de parte de uno de los contrayentes fuese inducido al otro a celebrar un contrato, que en otro caso no hubiese otorgado. Es el dolo que determina la voluntad del sujeto a celebrar el contrato. Y habla de palabras o maquinaciones insidiosas. En el dolo también hay un error, esto es una apreciación equivocada de lo que acontece por parte de quien presta su voluntad. Pero a diferencia del error, aquí esa apreciación equivocada es inducida, es provocada por otros sujetos, que pone, por así decirlo, arma un espectáculo para que la persona sea inducida a error y termine prestando el consentimiento, ¿sí? El dolo incidente no vicia el contrato, pero el que lo comete debe satisfacer cualquier daño que hubiese causado. Acá tenemos que hacer una pequeña distinción entre dos tipos de dolo. Hay una cuestión que es el dolo que determina la voluntad y hay dolo que no determina la voluntad. Por eso el inciso final dice, es dolo incidente el que no fue causa determinante del contrato. ¿Qué quiere decir esto? Cuando hay dolo incidente, el sujeto igual iba a contratar. Por más que se haya presentado esas palabras o maquinaciones insidiosas, la persona igual de todas formas iba a contratar. No fue la causa determinante del contrato. Este dolo incidente no es vicio del contrato. ¿Cuál es el vicio del contrato? Así como la violencia moral, así como el error en la sustancia y cualidad esencial, o por los motivos cuando se da el inciso final del 1271, es el dolo determinante. El dolo incidente no vicia el contrato, pero si genera daños y perjuicios, da lugar a la reparación de los daños y perjuicios. ¿Por qué no vicia el contrato? Porque el dolo incidente es aquel que supone la situación de que el contratante igual de todos modos iba a realizar ese negocio jurídico, ¿sí? Ese es básicamente, y descartamos la lesión como vicio de consentimiento contractual. Si les parece, recapitulando todo lo que se dijo y a los efectos de que ustedes puedan tener algunas cuestiones sumamente claras, diríamos, si a ustedes les preguntan cuáles son los vicios del consentimiento contractual en un parcial o en un examen, básicamente la pregunta está contestada correctamente expresando que los vicios del consentimiento del contrato están previstos en el Código Civil, pueden mencionar la norma madre del 1269, tienen que mencionar que los tres vicios del contrato son, vicios del consentimiento del contrato son el error, la violencia y el dolo, y que la lesión no es vicio del consentimiento según el 1277, o pueden no mencionar el artículo, pero tienen que decir que la lesión no es vicio del contrato. Cuando vayan a decir el error, violencia y dolo vicio del contrato, ahí tienen que aclarar que no todo error, no toda violencia y no todo dolo son vicios contractuales. El error obstáculo, que es el que vimos en la identidad de la cosa o en la naturaleza del contrato, directamente no vicia el contrato porque directamente no hay contrato. No se forma el contrato porque no hay acuerdo de voluntades. ¿Se acuerdan? Hablamos de objetos diferentes o hablamos de contratos diferentes. Por tanto, no se puede haber un acuerdo de voluntad. Sí lo es el caso del error en la sustancia o cualidad esencial de la cosa o en los motivos cuando es el principal causa de la contratación y la otra parte lo conoce. Y por otro lado, ya le doy perdón la interrupción, es que tengo que entrar a otra clase y ya estamos pasados de hora y está tampoco bien. me quiero perder la información. No, está perfecto. Básicamente es recapitulando lo que estaban, es repitiendo los que tengan que ir yendo, se vayan. Después en la violencia, básicamente la violencia física no es vicio del contrato, directamente no hay acuerdo de voluntades, en la violencia moral sí, y luego el tema del dolo, que ya vimos, el dolo incidente no es vicio, el dolo determinante sí lo es. Bueno, estimados, que tengan una buena jornada y bueno, dejo un saludo
para todos. La clase que viene estudien formación del consentimiento en la Ley de Defensa del Consumidor y cláusulas abusivas. Hay un trabajo colgado en EVA del profesor Mariño, es muy importante que lo lean, ¿sí? El control de las cláusulas abusivas. Que tengan buena jornada, que pasen bien. Gracias, igualmente. Buen fin de semana. Gracias igualmente. Chao.